representación, porque sin eso no se puede hacer cierre. Realmente, porque la gente de FV está bien atrasado con eso de cómo hacer la cosa. Me dijeron que para el segundo trimestre del 2016 que ellos podrían empezar a sacar $25,000 el servicio técnico está registrado en investigación escena, podía trabajarla. Y en este caso, la fiscal que estaba en la escena, Liz Marín Rodríguez, no autorizó que los agentes de servicios técnicos trabajaran en la escena. Esa es la información que tenemos. Claro, no, sí, el reservation letter. Sí, eso lo aceptan. Lo que pasa es que básicamente, y ese dinero no va a estar ahí. Hasta que no se va a necesitar hasta el año que viene. Lo que pasa es que para que los inversionistas hagan el cierre necesitan una seguridad más. Y básicamente decirle, mira, si CDBR no diera al chavo, no lo vamos a poner. Pero tú me llamas y me dices, y yo paso por ahí y hablamos, y cualquier cosa le llevamos un conference call. Aquí de regreso, hoy, siendo 4 de diciembre de 2018, las 14:05, hora militar. 2:05, 2:05 p.m. aquí reportando en vivo y en directo en sustitución del licenciado Eddie López. Se dirige el licenciado José Enrico Valenzuela en De Frente en esta edición especial, que me acompaña el compañero licenciado Miguel Hernández Vivoni, y nos quedamos dialogando sobre Infinity War dentro del Partido Popular en términos de la cuestión ideológica y los argumentos que se presentaron ayer en la tarde durante una vista en el primer circuito en Boston, donde hubo una diferencia de criterio en términos de lo que planteaba el PPD oficialista ante el tribunal como amigo de la Corte en esta situación para declarar o no inconstitucional la ley promesa y sus miembros escogidos, si eran federal officers o no, versus la versión que trae el compañero licenciado Aníbal Acevedo Vila, que choca directamente con esta interpretación, diciendo que se debe ir más allá por la cuestión del estatus y la cuestión colonial, entre otros asuntos. ¿Qué te parece, Miguel? Bueno, te voy a dar mi análisis sencillo y la visión que sería la del balance. Muy bien. Para tener tranquilo a Raúl. Exacto, Raúl que siempre nos escucha, ¿sabes? Mira, la realidad es que el dime y direte que se formó luego de la argumentación frente al circuito es el Partido Popular fue con el mismo sonsonete que lleva engañando a Puerto Rico por los pasados 60 años. El compañero José Alfredo Hernández Mayoral muy astutamente dejó para récord en el circuito la historia constitucional de Puerto Rico, lo que pasó, y trajo argumentos del caso de Sánchez Valle en términos de que en el mismo Tribunal Supremo había dicho que el arreglo constitucional que se hizo es uno único, especial. Lo mejor de dos mundos. Exacto, vino con toda esa argumentación y cuando le hacen la pregunta, usted puede ir a escuchar nuevamente al circuito, la juez Thompson le dice, pero constitucional, no hemos tomado ninguna posición al respecto. Lo que deja al descubierto lo que quiere el área independentista del Partido Popular, vamos a llamarle correctamente independentista del Partido Popular. Qué fuerte. Dice soberanista. Bueno, la estadidad es soberana también. Vamos a hablar. Bueno, claro, él tiene razón. Lo que pasa es que vamos a hablar de unos independentistas que corren bajo el Partido Popular para poder salir electos, porque si no, no salen electos en este país y los llaman independentistas. Pero lo dije yo otra vez también. Sí, bueno, hay que ver porque se siguen yendo también. Vamos a ver si... La realidad es que dejan en el olvido lo que están argumentando ellos de que la relación sigue siendo una relación colonial y que una decisión de este caso abriría también la puerta para decidir que Puerto Rico sigue siendo una colonia, que realmente necesitamos atender ese asunto para evitar casos como otra vez la imposición de la Junta de Control Fiscal. Y abrirlo más allá a solo determinar si estas personas son, la Junta es un ente federal o es un ente estatal, como dice Promesa, para entonces entrar en un análisis más profundo de la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos. Y eso obviamente Aníbal Acevedo Vilá lo va a seguir pregonando, lo va a seguir llevando también como su banderita, como su caballito de Troya, para poder tomar lo que ellos quieren, las riendas del Partido Popular nuevamente, y tratar de traer por la cocina los cambios al Estado Libre Asociado de ese año.
Bueno, los cambios o simplemente la redefinición del estatus nuevamente, como ellos plantean que es la soberanía. Y también hay que señalar que casualmente el presidente de la Junta, José Carrión III, envió una carta también al gobernador bastante calientita, donde hace mención de que hay varias órdenes ejecutivas, que no sé, la 44, 46 y 49, y específicamente la última habla del pago del bono de Navidad, y dice, y citando la carta, dice: cada una de estas órdenes, citando a Carrión, ejecutivas, aumentaron la compensación o beneficio de los empleados. Ninguna de estas órdenes ejecutivas fue enviada a la Junta de Supervisión Fiscal antes de la emisión para nuestra previa aprobación, escribió el compañero José Carrión III, y añade, concluye diciendo: la Junta de Supervisión Fiscal le pide que cumpla con cada uno de estos asuntos inmediatamente para que esta Junta no tenga que tomar acción para asegurar el cumplimiento. Así que, como quiera, es bastante preocupante. Los miembros, exceptuando a Mato Santos, que presentó su renuncia formalmente, expiran estos nombramientos en agosto de 2019, con un Senado que, presumiendo que se le da la razón a los argumentos de que sea nombrado por el Senado Federal, sigue siendo un Senado Federal republicano, por razón de los midterms que hubo hasta noviembre 6 de 2018, y obviamente el presidente Trump, que yo, por lo que veo, no creo que lo vayan a impeach o a residenciar antes de agosto de 2019. Si es que en algún momento lo residencian, ¿verdad? Porque yo tengo hasta, después de tener tantos argumentos, cada vez veo que es más difícil, pero es todo eso es a lo que nos enfrentamos ahora mismo en Puerto Rico. Así que, mientras tanto, pues ya usted ve que los boquetes en la carretera no se arreglan, porque no se puede emitir bonos, no se puede emitir deuda. La policía no tiene sus herramientas, no hay pago para los maestros, etcétera, etcétera. Entonces, que todo esto, la gente piensa que no tiene ningún tipo de valor, que esto es perder el tiempo en el tribunal, etcétera, que los abogados lo que hacen es hablar a veces incoherencias, pero la realidad es que esto se traduce a que usted vea los pastizales en los sitios, a que usted vea las carreteras fastidiadas, a que usted vea que el sistema eléctrico, si llueve, se nos va la luz. Pues esos son los efectos directos de esta crisis fiscal. Mira, yo creo que ya es hora, tanto como la Junta de Control Fiscal como el gobierno, sigan llevando los argumentos al tribunal y se delimite de una vez y por todas el campo de acción de cada cual. Porque si no, esto va a seguir argumentando cada vez que el gobernador tome una acción, cada vez que la Junta pida algo. Si el gobernador dice lo que va a hacer y la Junta no está de acuerdo, vienen y le enmiendan el plan fiscal, vienen y le hacen cambios al presupuesto. O sea, yo creo que ya es hora de delimitar y cada cual se circunscriba a lo que tiene que hacer para que todo mejore. Y lo bueno que tiene el sistema federal, dentro de todo, yo litigio en el sistema federal, lo conozco muy bien y he tenido casos ante el primer circuito en Boston. Lo bueno que tiene dentro de todo, y esto lo digo más como abogado viendo esto desde afuera, es que el sistema federal no te permite tú poder estar apelando cualquier determinación interlocutoriamente, contrario a los casos estatales y en otras jurisdicciones estatales, que tú por cualquier situación puedes ir al apelativo y pedir a través de un cerciorari que es discrecional, que te decidan una situación interlocutoria, que es algo sencillo, por ejemplo, descubrimiento de pruebas, cosas así. Acá por lo menos, y me parece que es lo que va a hacer Boston, conociendo la tradición que tienen allí de decidir, no cómo deciden, sino del proceso como lo llevan, que es bastante uniforme. Me parece que ese va a ser el resultado final de lo que tú estás planteando, de uniformar todos los casos, decir estos son los límites que se determinaron por nosotros en Boston, ya sea, quizás sea un panel de mayoritario, quizás se vayan en per curiam. Me parece que va a ser per curiam, aún con quizás, no sé si se vaya a unir el juez Reyes. Esperemos que lo que sea él el que escriba la sentencia, de manera de que se pueda crear una protección, ya sea para el resultado de esta decisión de la ley promesa, no importa cuál sea, y cuando se vaya el cerciorario al Supremo Federal, que es lo que va a pasar, pues entonces hayan buenos argumentos de ambas partes. Yo creo que Boston se va a cubrir de todas las formas y maneras y va a considerar seriamente la nueva composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo que representa la administración Trump en ese contraste. Así que
No me atrevo a predecir cómo va a pasar, pero sí sé que va a ser una determinación que va a dar como 5 programas para hablar y como 10 artículos de revista jurídica y vamos a estar leyéndola porque va a ser algo parecido a Pueblo versus Sánchez Valle, pero más contundente. Así que vamos a ver qué ocurre en eso. Me parece que, como tú dices, el que no da pelea está destinado a siempre estar perdido en el espacio. Eso es así. Por otro lado, tenemos que se aprobó el proyecto de la Cámara 1083 por parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en el día de ayer, donde se convierte en ley una medida que lo que busca básicamente es detectar demandas frívolas en casos de impericia médica. Y yo traigo el tema, yo creo que esto ha pasado por desapercibido en muchos programas de análisis e inclusive en la misma prensa escrita y en las redes sociales, pero traigo esto porque todos sabemos el éxodo masivo que ha habido de la clase médica e inclusive también enfermeras y personal médico asistente a los estados de la Unión debido a los bajos salarios y sobre todo la queja principal de los médicos es por la falta de protección de aseguradoras y aunque sí tengan una protección, pues están expuestos a demandas en el Tribunal Federal o en el estatal. Mayormente lo que hacen es que la persona agraviada se muda a algún estado y presenta una demanda por diversidad bajo el derecho de Puerto Rico, entiéndase el Código Civil y leyes especiales aplicables, y esto pues provoca que haya diversidad de jurisdicción y los casos se vean en el Tribunal Federal, lo que conlleva más gastos y muchas veces las aseguradoras no quieren cubrir este tipo de demanda porque les conlleva unos gastos no tan solo de representación legal, porque el Tribunal Federal, nos guste o no, los honorarios son más altos por razón de que hay que tener 2 licencias, inglés y otros asuntos más. Pues eso, lo que busca hacer el gobierno en esta ley es básicamente crear un panel compuesto por un profesional de la salud escogido por el Departamento de Salud, así como un perito legal, entiéndase un abogado que debe ser licenciado, y un representante del interés público que va a ser seleccionado por una lista elaborada por el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico. Así que lo que busca esta medida es que este panel, cuando evalúe esa demanda, les recomiende al tribunal, ya presumo que tendrá que ser el tribunal local. No sé si el Tribunal Federal eso se permita porque la jurisdicción es distinta y no puede haber un componente estatal dentro de un caso federal, pero eso es otra controversia después que cuando lea la ley completamente en detalle les podré señalar. De manera que este panel decida si este caso se certifica como uno frívolo o no. Pues mire, legalmente hablando, una cosa es la buena intención que tenga el gobierno estatal de realizar esto y obviamente el colegio de médicos y la clase médica del país, pero constitucionalmente hablando y de forma legal yo lo veo sumamente difícil. Primero porque aquí están metiéndose con el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tiene un poder inherente que ninguna ley estatal, según ellos han dicho, ¿verdad? No estoy citando, el poder inherente de actuar y de tener algún tipo de jurisdicción en cuanto a algo recae sobre el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Bien pocas veces el gobierno estatal, a través de una legislación que pase por Cámara y Senado, puede imponerle alguna responsabilidad a la rama judicial, porque obviamente son 3 ramas y una tiene que ser independiente de la otra. Ese es el primer strike que yo veo. El segundo strike que yo veo es de que aun cuando se recomiende una certificación de que el caso es frívolo o no, el tribunal no tiene la obligación de cogerla, porque si fuera el caso así, el Estado estaría interviniendo entre 2 privados. ¿Por qué? Porque la aseguradora, el agraviado y el médico no son funcionarios del Estado en esta situación, serían funcionarios privados. Y además que ya tienen unas protecciones a aquellos que trabajan en el área de salud pública en cuanto a unas limitaciones y unas inmunidades cualificadas que les aplican, pero que eso es otro tema. Y aquí yo le veo ese problema a esta legislación, que en efecto sí tuvo la aprobación de obviamente del sector médico y tuvo una objeción por razones obvias de la Asociación Puertorriqueña de Víctimas de Impericia Médico Hospitalaria,
porque esta gente, este grupo entendió de que las demandas sí en algunas, en la mayoría de las instancias, según ellos con sus estadísticas, sí tienen éxito. Claro, hay que evaluar también el éxito si es por la transacción que se llega extrajudicialmente o porque en efecto ha habido sentencias en contra de los médicos. Y este tema a mí me parece que es un tema muy interesante. Me gustaría en algún momento tener la reacción del presidente del Colegio de Médicos para que nos dé una explicación más detallada de cómo estas situaciones constitucionales, aunque él no es abogado, pero por lo menos nos pueda decir si las analizaron durante el proceso de la legislación y en efecto si así fue, cuando se traiga esta controversia, ver cómo el gobierno va a poder justificar la constitucionalidad de esta ley. ¿Qué te parece, Miguel? Mira, yo creo que es de todos conocido la situación precaria por la que atraviesa el sistema de salud de Puerto Rico, que eso incluye la emigración de miles de estos profesionales de nuestra isla. Obviamente lo comparas los sueldos que pagan en Estados Unidos versus lo que ellos cobran en Puerto Rico y la diferencia es abismal. Por lo tanto, eso es una de las cosas por las que se están yendo. La otra... Pero allá no hay pasteles ni lechón, no, y hace un frío pelú. Y la otra que ellos siempre han argumentado es el hecho de las demandas a las que están expuestos y buscar la manera de minimizar eso por los costos que eso le trae y conlleva a la práctica de estos profesionales, que las incrementa exponencialmente versus lo que reciben. Habiendo dicho eso, de que sí, obviamente el Estado tiene esa preocupación grande porque todos los que tenemos familiares que tienen alguna condición estamos viendo, no de ahora, ya de hace unos años, que tú para sacar una cita antes con un especialista era bastante rápido. Hoy día hay especialistas que te tienen citas para dentro de un año, si es que lo consigues. Wow. Puerto Rico. Y eso te lo puedo decir porque me ha pasado a mí en plano personal con un familiar que tengo. En un año te dicen que te lo van a atender. Y aquí es que si tú no tienes pala, pues no consigues a alguien o tengas un amigo que es médico que te pueda ayudar. Sí. Que hay un problema grande en Puerto Rico en cuanto a oye, y a veces son especialistas que no necesariamente son urólogos, sino dermatólogos, cosas que se supone que sean más accesibles. Correcto. Así que sí creo que era necesario por parte del Estado atender la situación, pero tengo mis serias reservas, y al igual que tú, sobre cómo se va a atender en la práctica lo que sería esta ley. No se puede nunca menoscabar el derecho que tienen los ciudadanos a la reparación de agravios, a de poder ir y buscar a aquellos que son insolventes, aunque el proyecto le permite a aquellos que son insolventes no tener que prestar fianza, pero tener que pasar nuevamente por un proceso de un panel, revisar que tu demanda sea frívola o no. Aparte de que tienes que pagar, bueno, yo empezaría subiéndole a los aranceles entonces, si es que lo es verdad, para un filtro. Pero ya de por sí tienes que pagar 90, me parece, cuando son una demanda, y el del Tribunal Federal son, creo que son 455 pesos, o sea que tampoco es cascara de coco. Hay veces que puedes solicitar en el Tribunal Federal informa pauperis, que es que no tienes recursos, pero si ven un abogado reconocido, o que no se la van a creer, o sea, págalos tú y después resuelve allá. Yo creo que es algo que hay que analizarlo, y como tú dijiste muy bien, en la práctica va a tener sus retos grandes para poder llevarse a cabo, y entonces pues el Estado tendrá que ver de qué otra manera podrá atender esa situación que realmente es grave. Lamentablemente, y obviamente vienen los cambios al sistema de salud federal, Medicare, Medicaid, que todos sabemos que eso está al alcance de la esquina por la eliminación paulatina del Obamacare, así que lamentablemente el sistema de salud no pinta bien para este próximo cuatrenio, y no pinta bien no por razón del gobierno local nada más, es por razón de que el gobierno federal cambió su ideología totalmente con la presidencia del presidente Donald Trump, y Obamacare simplemente hizo puff. Y que los cambios que se hicieron en el programa de salud en Puerto Rico fueron gracias a una subvención del gobierno federal. Claro. Y como tú dices, eso se va también, eso se va a eliminar. Así que es preocupante a largo plazo para Puerto Rico qué va a pasar en ese sistema de salud. Pues mira, tengo ya con esto, bueno, todavía nos queda un tiempito breve.
tenemos que hay supuestamente unos empleados fantasmas en el Capitolio, ¿verdad? Hay una noticia por el bolígrafo de Melissa Correa Velázquez y Ayesa Díaz Rolón, la página 5 de primera plana del Vocero, y cada vez que Melissa Correa Velázquez escribe algo es como si estuviera Back to the Future. ella parece que viaja en una máquina, ve lo que pasó y regresa y escribe, porque siempre las pega. Y las conozco y le envío un saludo y la admiro mucho por su trabajo. Entonces ella trae un artículo de lo más interesante, donde se entrevista a Carlos Johnny Méndez, que es secuela de un artículo que salió ayer, que para que tengan una idea, esto fue una denuncia que hizo el compañero Joey Fonseca en otro programa de investigación, donde se puso a investigar, valga la redundancia, de por qué se crearon ciertas corporaciones por allegados a familiares de alguien que trabaja en la Cámara o trabajaba en la Cámara de Representantes, con un representante en particular que renunció por una situación que hubo de supuesta violencia doméstica, de otros asuntos más. Y de ahí esas personas que trabajan en esa oficina empezaron a hablar y a decir, a denunciar, debo decir, un supuesto esquema, alegado esquema, de pagar con trabajo favores políticos que se hicieron en una campaña del 2016, en este caso del representante Johnny Méndez, y lo hicieron por conducto del Senado, y pues también se trae al senador, presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, sobre que supuestamente tiene conocimiento sobre estos particulares, lo cual ha negado contundentemente. Aparenta ser de que esta investigación llegó a manos de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, todavía secretaria de Justicia en receso, y hubo una controversia en cuanto al proceso de investigación en el Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre este tema, porque se citaron a varios testigos que rehusaron dialogar para récord, como por ejemplo el compañero Isobel Sánchez, me parece que es un activista del Partido Nuevo Progresista, así como otra persona que se me escapa el nombre, una fémina que tiene a cargo lo de una tienda que vende crepas, no recuerdo el nombre ahora completamente. Entonces lo que se plantea por ellos, o sea, por la denuncia y la investigación que se hizo, de que aparentemente se estuvo pagando favores políticos por conducto de contratos a través de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. La Secretaria de Justicia, como todos sabemos, el pasado martes creo que fue, o lunes, el FEI determinó radicarle cargo, o va a radicarle cargo el próximo 7 de diciembre en una vista de causa probable para arresto. Ella renuncia, o más bien sale y dice que va a estar en receso, es decir, que no deja de ser secretario, lo cual todavía no lo entiendo, pero eso fue lo que ocurrió. Y entonces sale, pasan varios días y sale entonces esta noticia esta semana. Y mire, yo lo dejé de creer en casualidades, porque según Melissa Correa Velázquez y el Vocero y los reportajes que han dicho, es que el gran jurado supuestamente va a sesionar pronto, o ya lo está haciendo, para investigar esta situación, y que se está entrevistando a varios testigos relacionados al tema. Así que tenemos por un lado a la Secretaria de Justicia, y que dicho sea de paso, los fiscales que estaban atendiendo, dos de ellos renunciaron al caso cuando lo estaban investigando, y se les refiere entonces al gobierno federal para que tome rienda sobre el asunto. Y entonces tenemos una investigación que puede lacerar la imagen del presidente del Senado y el presidente de la Cámara, y por otro lado tenemos la investigación del FEI, que está obviamente lacerando la imagen del Departamento de Justicia de Puerto Rico, porque nada más y nada menos se señala a Wanda Vázquez como protagonista de una supuesta mala influencia o influencia indebida para un acusado que estuvo envuelto en un crimen que fue víctima su hija. Y a mí me parece todo esto bien curioso. Yo creo que esto va a seguir, y yo no creo en casualidades. No me atrevo ahora a asegurar, porque obviamente se presume la inocencia de cualquier acusado en este caso, pero la lucha de poder dentro del Partido Nuevo Progresista ha llegado a tal punto que los señalamientos, por lo que veo, van a continuar en lo que queda de cuatrenio,
Y estamos hablando de la libertad de gente aquí. O sea, esto no es que yo te estoy acusando para que te quiten el guiso, o para que te quiten un contrato, o para que te saquen de tal puesto, sino aquí estamos hablando de cárcel, si se prueba. O sea, tanto en el lado de la Secretaría de Justicia, por lo que se está imputando, versus, y de igual manera, debo decir, con los supuestos empleados fantasmas. O sea, que no estamos hablando aquí de cualquier cáscara de coco. ¿Qué te parece? Mira, yo creo que primero que nada, el que ha hecho las cosas mal, que se atenga a las consecuencias. Y eso tiene que ser claro ante todo el mundo. El que metió las manos donde no debe, el que hizo las cosas indebidas, el que no informó, el que omitió, cualquiera que hizo las cosas mal, que pague con cárcel, porque sabían a lo que se enfrentaban. Eso es una. En cuanto a la Secretaría de Justicia, yo no voy a entrar en los méritos si es culpable, no es culpable. Lo que sí creo a la licenciada Wanda Vázquez, que distingo en su carácter personal y como fiscal, como abogada, es que debe salir del puesto porque está creando una distracción al gobierno y y una crisis constitucional y un problema, exactamente, tiene un problema constitucional a todo el gobierno de Puerto Rico, que aunque salga bien, que espero que así sea, ya la gente no va a tener la confianza en las instituciones de justicia de este país. No. Y yo creo que ya es hora de que ella va a seguir entonces la pelea con el presidente del Senado, que ya es algo que ya está. Buenos días, Puerto Rico. Cada vez que yo veo que Tomás Rivera Chat dice buenos días, Puerto Rico, es como una declaración de guerra. Él la canta como la P y obviamente él no tiene pelos en la lengua y siempre ha dicho que el que tenga evidencia de algo que ha hecho para adelante, y él ha sido muy enfático y muy claro. Yo creo que la licenciada debe salir. El caso del asunto de los empleados fantasmas en su momento fue atendido, especialmente el caso de Humacao, cuando renunció aquel representante Samuel Pagán. Correcto. Que ahí es que se está adjudicando de que hubo... Ahí fue que el origen de todo. Eso es correcto, génesis. eso es correcto. Lo que pasa es que mucha gente pues confunde el hecho de que el presidente de los cuerpos, como administrador del cuerpo, es el que firma todos los contratos en todo esto, o su persona designada. Pero nada, eso es otro tema de otro de otro programa. No, y lo que plantea, y con esto nos vamos brevemente, es que el hecho de que la Secretaría de Justicia todavía está en su puesto puede plantear un problema serio constitucional de que algún acusado diga, oye, ¿quién me está acusando a mí? ¿El Estado? Pues si ella no es la Secretaria de Justicia. ¿Quién es la Secretaria de Justicia constitucionalmente hablando? Técnicamente no la hay porque está en un supuesto status quo, limbo que no está definido como corresponde y se debe subsanar utilizando la figura del subsecretario de Justicia o nombrar a alguien en receso. Entonces mantenerlo, aparte de que es la tercera en línea sucesora. No, yo sé que el gobernador le tiene mucho cariño y ella no debe permitir que el gobernador esté en ese disyuntiva hoy día y debe permitir que él haga un nombramiento de otra persona por el bienestar de Puerto Rico. Así es. Bueno, les agradezco su sintonía a todos aquellos que nos vieron en el Facebook Live. Los voy a saludar ahora cuando termine la edición de Frente, siendo las 2:32 p.m., 14:32 hora militar. Nos estamos yendo hoy, siendo 4 de diciembre de 2018. Gracias, Pancho. Gracias, Eddie. Espero que estés bastante arropado y que no hagas con catarro. Llévatelo, Pancho.